¿Alguna vez has sentido que tu valentía natural ha sido apagada por lo que otros esperan de ti? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Razón a lo Divino. Soy Lucero Ortega. Hoy es 5 de agosto y quiero honrar contigo la energía del portal 88 que se aproxima en 3 días más. El 88, es decir, el 8 de agosto, es un portal de abundancia infinita, de expansión sin límites y es perfecto para la historia que voy a compartir contigo el día de hoy. Antes de comenzar, voy a hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu valentía natural ha sido apagada por lo que otros esperan de ti? ¿Has sentido esa sensación de que eres mucho más aventurero y valiente de lo que tu vida actual refleja? Hoy vamos a hablar de algo que todos llevamos dentro, pero que pocos nos atrevemos a reconocer. Que somos mucho más valientes y aventureros de lo que nos hemos permitido ser. Cierra los ojos por un momento, respira profundo conmigo. E imagínate por un momento que no existen límites geográficos para ti, que no existen fronteras económicas, que no existen restricciones ni de género, ni de edad o de circunstancias. ¿Dónde estarías en este momento? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué estarías creando? ¿Cómo se sentiría vivir sin ningún tipo de límite? Guarda esa sensación en tu corazón, porque hoy vamos a explorar una transformación que cambió no solo mi ubicación en el mapa, sino mi ubicación en el universo de posibilidades. Yo siempre fui una mujer valiente, pero había permitido que los deberes y las circunstancias durmieran esa valentía natural. Déjame llevarte a contarte una historia cuando yo tenía 12 años y vivía en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Una ciudad que hasta la fecha es catalogada como de las más peligrosas que hay en el país. Cursaba el 6º grado de primaria cuando un tío, a quien amo profundamente, me inscribió en un curso de computación en el Museo Tecnológico de Chapultepec. Y aquí quiero hacer una pausa para que podamos compartir algo fundamental. Esa importancia de que los adultos trasciendan sus propios miedos para permitir que los niños tengan valentía. Mi tío Nacho no solo me inscribió, me empujó hacia lo que se convertiría en mi primer contacto con la computación, lo que después sería mi carrera profesional. Pero, ¿qué implicaba para una niña de 12 años asistir a ese curso? Implicaba salir de su casa, tomar un camión, no sé cómo le llamen en sus países, o combi, que es un colectivo, llegar al metro. En el caso de que yo vivía en la ciudad de Nezahualcóyotl, llegaba al metro Pantitlán, que es una estación de metro que tiene muchas líneas, encontrar la línea correcta, subirme al metro, hacer un recorrido en el metro hasta la estación Tacubaya, que son muchas estaciones, de ahí hacer un transborde a otra línea para llegar hasta la estación del metro Constituyentes y de ahí salir y caminar sola desde esa estación del metro hasta el museo. Lo que recuerdo es que yo tenía que subir un puente peatonal y atravesaba una avenida principal que es el periférico de la Ciudad de México. Y a lo mejor todo esto puede parecer muy sencillo, pero yo era una niña de 12 años. Otra cosa que recuerdo mucho y que me viene a la mente ahorita que estoy comentándoles esta historia es que bajando el puente había una señora sentada ahí vendiendo quesadillas de papa doradas. Jamás en todo el tiempo que fui a ese curso pude comprarme una quesadilla de papa. Y hasta la fecha digo, Dios mío, esas cosas cómo se quedan grabadas en nosotros como seres. ¿Y por qué lo traje a mi mente? Porque más adelante que les cuente una historia de un viaje que hice a Cancún, en este mismo episodio vamos a ver la relación de esas quesadillas de papa con lo que pasa más adelante.
Ahora, imaginemos que yo hacía todo esto siendo una niña en una época donde no había celulares. Y en casa no teníamos teléfono, no había línea telefónica porque no nos podíamos permitir ese lujo de tener una línea telefónica. Entonces yo salía de la casa a las 2 de la tarde y regresaba a las 8 o 9 de la noche. Yo que soy mamá, me imagino la angustia de mis padres, el que su hija se fuera. No había manera de comunicarse conmigo y no podían saber si yo estaba bien hasta que no regresaba. Ellos se quedaban preocupados. Obviamente cualquier padre se preocuparía, pero lo hermoso es que trascendieron su miedo por mi crecimiento. Me permitieron hacerlo, confiaron en mí, confiaron en que esa experiencia me daría algo valioso. Y tenían razón. No solo me dio esa seguridad y valentía cuando era una niña, me entregó mi futuro profesional. Ese curso de computación fue mi primera puerta hacia la tecnología, que después me acompañaría durante toda mi carrera. ¿Te das cuenta del gran regalo que me dieron? No solo mi tío al inscribirme, sino mis padres al permitirlo, a pesar de su preocupación natural. Aquí quiero aclarar que los tiempos cambian y las circunstancias de seguridad son diferentes. No estoy diciendo que si tú tienes hijos debas hacer lo mismo. Solo estoy contando lo que a mí me sucedió y el impacto que tuvo en mi vida. Siempre hay personas que ven nuestro potencial incluso antes que nosotros mismos, que nos empujan hacia experiencias que nos van a formar, aunque en ese momento se sientan arriesgadas. Esa niña de 12 años navegando sola, una de las ciudades catalogadas dentro de las más peligrosas del país, no solo era valiente por naturaleza, estaba siendo motivada por adultos aún más valientes que se atrevieron a dejarla crecer. Pero después llegaron los deberes. Cuando ya crecí, cuando ya me hice profesionista, cuando ya empecé a trabajar, cuando formé una familia, cuando tuve mis hijos, las ideas que yo recibía era: Lucero, tienes que ser responsable. Lucero, las mujeres no viajan solas. Lucero, primero el trabajo, después los sueños. Lucero, esas son aventuras para jóvenes, no para mujeres de tu edad. Y poco a poco, mi valentía natural fue siendo apagada por todas estas ideas y por todas las expectativas de los demás. Pero lo peor, fueron siendo apagadas por mí misma, porque me creí todas esas ideas, me compré todos esos cuentos y actué así durante muchos años. Esos 23 años en el banco, mi mundo se había vuelto predecible y muy contenido. La misma rutina durante más de 2 décadas, el mismo camino, las mismas estaciones, los mismos horarios. Sí viajaba, pero siempre era para llevar a mis hijos, siempre acompañada, siempre en ese modo de madre cuidadora. Cuando el papá de mis hijos se fue y me quedé sola con mis niños de 4 y 8 años, busqué a alguien más que pudiera acompañarme a esos viajes y mi mamá se convirtió en esa compañera. Algunas ocasiones mi amiga Elda era quien los acompañaba. Y sí, claro que los disfrutaba. Amaba ver la felicidad en los ojos de mis hijos, descubriendo lugares nuevos. De hecho, teníamos una como rutina que decíamos cada año un viaje nacional y un viaje internacional. Y yo me esforzaba por cumplirlo. Y me llenaba de alegría crearles esos recuerdos hermosos. Pero nunca viajaba con el propósito de conectarme conmigo misma. Nunca viajaba alimentando mi alma. Nunca viajaba siguiendo un llamado interior. Eran viajes familiares hermosísimos, llenos de amor, pero desconectados de mi esencia. Era cumplir el hermoso rol de darles experiencias a mis hijos, pero sin alimentar esa parte mía que anhelaba ese descubrimiento personal.
No sé si alcanzas a entender la diferencia. Puedes estar físicamente en movimiento y emocionalmente presente para otros, pero espiritualmente desconectado de ti mismo. Puedes conocer lugares y crear memorias familiares hermosas, pero puedes pasar por alto el conocerte a ti mismo en esos lugares. Y entonces llegó la enfermedad. Años de cirugías, dolor, limitaciones, muchos problemas físicos que se sumaron a las limitaciones emocionales y mentales que yo misma me había impuesto. Mi cuerpo decía, no puedes viajar así. Mi mente me decía, ahora menos que nunca puedes hacer algo distinto. Todo mi entorno me decía, concéntrate en recuperarte. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que había comenzado a creer y aceptar que esa vida era mi destino, que mi época de valentía había quedado en el pasado, que a mis años enferma con un trabajo estable ya no era tiempo de aventuras. ¿Has sentido eso alguna vez? ¿Te sientes atrapado el día de hoy en ese trabajo que te consume? Esa sensación de que tu espíritu ha sido cubierto bajo capas y capas y capas de responsabilidades y de expectativas de otro. Era como si esa niña valiente que viajaba sola por la Ciudad de México hubiera sido reemplazada por una mujer que había puesto toda su energía y toda su vida solo en ser la mejor madre y profesional posible. Nuevamente repito, eso no está mal, pero no es lo único. Eso puede coexistir con tu intención y con tu valentía de, además de cumplir esos roles, ser la mejor persona que puedas para ti misma o para ti mismo. Y entonces, en medio de las enfermedades, llegó mi remisión espontánea el 1 de octubre del 2018. Cuando entendí que los milagros eran reales, que si mi cuerpo había sanado sin explicación médica, muchas más cosas eran posibles para mí y algo muy profundo se despertó. No solo había sanado mi enfermedad, había recordado quién era realmente. Era como si esa niña valiente de 12 años me hubiera estado esperando durante décadas para volver a despertar. Mi primer viaje sola después de la sanación fue a Miami. Y cuando estaba en el aeropuerto esperando mi vuelo, algo mágico pasó. No sentí miedo, sentí reconocimiento. Era como si mi alma dijera, aquí estás de vuelta, bienvenida a casa. Pero no era que hubiera desarrollado valentía, era que había recordado la valentía que siempre tuve. No era que hubiera superado mis miedos, era que había entendido que mis deberes habían sido más limitantes que cualquier miedo que hubiera podido experimentar. El primer viaje a Miami cambió algo fundamental en mí. Y ahora que lo reflexiono, no tenía el dinero suficiente para hacer ese viaje. Y mi tío, el mismo que me inscribió al curso de computación cuando niña, me prestó para ir. ¿Te das cuenta del patrón? Mi tío Nacho ha sido un ángel terrenal en los momentos más cruciales de mi vida. Primero, empujándome hacia mi carrera profesional con ese curso. Después, empujándome hacia mi despertar espiritual con ese préstamo para ir a Miami. Hay personas que llegan a nuestras vidas para ser catalizadores de nuestro crecimiento, que ven algo en nosotros que nosotros mismos no vemos aún, que se atreven a invertir en nuestro potencial cuando nadie más lo haría. Y yo le agradezco a ese ser tanto que ha estado presente en mi vida. Fui guiada a Miami por los ángeles y los arcángeles que después de mi remisión, de haberme regalado ese gran milagro, empezaron a comunicarse conmigo. Yo los escuchaba, pero no entendía qué estaba pasando. Y entonces me inscribí a hacer una certificación con Chart Virtuo y convertirme
en terapeuta angelical para encontrar un significado, algo que mi mente pudiera entender de todo eso que estaba experimentando. Siguiendo su guía es que me fui a Miami. Y no fue solo que llegué bien, no fue solo que me divertí, fue que recordé esa mujer que había estado durmiendo bajo capas de expectativas personales y sociales. Esa mujer capaz, esa mujer valiente, esa mujer que podía navegar en territorios desconocidos porque había sido motivada desde niña por adultos que creyeron en ella y que dejaron a un lado sus propios miedos para motivarla a prosperar. Este viaje a Miami fue realmente un reconocimiento de todo lo que era posible para mí. Y la primer parte, el primer viaje poderoso que hice después de recuperar la salud. Después de Miami ya no se trataba de solo viajar acompañada con la familia, que es algo que hasta la fecha hago constantemente y que disfruto muchísimo. Se trataba también de realizar viajes para mi propio crecimiento espiritual. Entonces vino mi primer viaje al que yo llamo de activación consciente y me dio diferentes regalos. Eso fue en noviembre del 2021. Fui a Cancún, a un hotel de lujo que honestamente me parecía un presupuesto muy alto para ese momento de mi vida. Pero yo había estado trabajando mucho en activar esa frecuencia de dinero en mí, ese oro líquido. Había estado dedicándole mucho tiempo a mi preparación espiritual y energética. Y sabía que ese era un paso que tenía que dar, que yo tenía que estar en ese hotel. No era solo un viaje de placer, era una inversión energética en mi nueva frecuencia de abundancia. Era decirle al universo, estoy lista para experimentar ese nuevo nivel de prosperidad. Cuando estaba en el aeropuerto esperando mi vuelo, nuevamente no sentí miedo por ese gasto. No sentí culpa por darme ese lujo. Sentí reconocimiento otra vez. Nuevamente mi alma reconocía, aquí estás activando la frecuencia que siempre fue tuya. Durante esos días en Cancún, además de estar descansando en un lugar hermoso, la suite que renté en esa ocasión era enorme, tenía una tina. Realmente mi mente todavía me jugaba algunas malas pasadas diciendo, ¿para qué gastaste tanto en esto si eres solo tú? Imagínense el decirme, si eres solo tú, como si el ser solo yo fuera poca cosa. Pero estaba entrenando a mi mente y a mi sistema nervioso para recibir abundancia sin resistencia. Estaba expandiendo mi capacidad de permitirme experiencias que antes ni siquiera me hubiera imaginado que me iba a permitir, que todavía en ese momento veía como demasiado, pero estaba haciendo el trabajo que se tenía que hacer para que yo empezara a sentir que de verdad no eran demasiado para mí. Estaba reprogramando mi relación con el dinero desde la experiencia, no solo desde la mente. Ese viaje me enseñó algo fundamental. A veces necesitas invertir en la frecuencia que quieres vivir antes de que tu realidad externa la refleje completamente. Es un acto de fe en tu futuro abundante. No era que hubiera desarrollado valentía financiera. Otra vez me reconecté con mi valentía natural. Esa que me decía que merecía experiencias expansivas y que invertir en mi crecimiento espiritual y energético era la inversión más inteligente que podía hacer. Y así fue. En ese viaje también viví una experiencia que integró códigos de abundancia en mi campo energético de una manera muy poderosa.
Resulta que estaba cenando en un restaurante de esos que se conocen como cocina de autor, cuando el chef salió para revisar los platillos y me vio sentada sola y se acercó a conversar conmigo. ¿Notan la ironía? Sola y alguien se acerca a platicarme, cuando antes me daba miedo sentarme sola en una mesa. Al final terminó sentándose a cenar conmigo y explicándome personalmente cómo había preparado cada platillo. Yo le hice la pregunta de qué vinos él recomendaba para hacer un maridaje muy rico. Y él me sugirió opciones que realmente en ese entonces estaban fuera de mi presupuesto. Pero algo en mí dijo, sí, estás aquí justo para enseñarte y enseñarle a tu campo energético, enseñarle a tu frecuencia que puedes con eso y más. Y los pedí. Como obviamente no me los iba a terminar sola, los compartí con otros comensales que ahí había. Y fue una velada tan deliciosa de estar viendo ese ser que con tanta pasión me explicaba y le puse a este platillo esto y lo hice así por esto. Yo lo veía y decía, wow, ¿cómo es esa capacidad de explicar algo cuando realmente lo haces con el corazón? Y esa experiencia me enseñó algo que ningún libro sobre abundancia podría haberme enseñado. En ese momento sentí cómo se activaba en mi campo energético una frecuencia de abundancia que ni siquiera puedo explicarles con palabras. Es como si mi sistema nervioso estuviera aprendiendo a recibir y a compartir prosperidad sin resistencia. Fue el universo regalándome una masterclass de abundancia en la experiencia de la vida misma. A partir de ahí, cada viaje se convirtió en una peregrinación personal. No importaba si iba de viaje con mi familia, si voy de viaje sola, si voy de viaje con mis amigos. Siempre intento, además de disfrutar de la presencia de esas personas, intento sentir la energía de cada lugar. Fui a Perú, donde visité Lima y Cusco. Esos Andes maravillosos me enseñaron sobre tantas cosas sagradas, cómo elevarme por encima de las limitaciones. También he tenido el privilegio de conocer Colombia. Conozco Bogotá, conozco Medellín, conozco Cali, conozco Cartagena. Y el mayor regalo que esa tierra hermosa me ha entregado son amigas maravillosas, hermanas del alma, mentoras poderosas. También visité Panamá. Estuve en el canal de Panamá y ahí me di cuenta cómo hay puentes que conectan mundos. Porque ese canal es tan importante, pero no solo por su concepción comercial, que para eso fue creado. Cuando llegas a ese lugar, abriendo todos tus sentidos, intentando reconocer con esa energía y con esos lugares qué es lo que te intenta enseñar más allá de solo enseñarte para qué fue construido o para qué fue creado ese lugar. Después de esta experiencia con este chef con esa comida tan deliciosa, yo me pongo a recordar a esa niña que ansiaba comerse esas quesadillas de papa que la señora vendía. Seguramente esa señora también las hacía con mucho amor, pero para esa niña el comprar esas quesadillas no era posible, y para esta mujer tampoco era tan sencillo estar en ese lugar con ese chef, con esa comida, con esos vinos. Pero después de que eso lo pude lograr, abrí un campo de posibilidades tan expansivo que ahora ya no es para mí un reto el lugar donde voy a comer. Simplemente si algo se me antoja, si algo me gusta, si algo deseo, siempre encuentro la forma de estar ahí, de disfrutarlo. Así que los dejo con esta reflexión profunda, porque todos esos limitantes que hubo en la niñez o en algunas partes de nuestra vida, está en nuestro poder transformarlos para tener en nuestra vida
lo que anhelamos. Porque cuando tenemos un no, cuando algo no se logra dar, de inmediato se genera como un cohete de deseo que nuestro ser superior reconoce y lo tiene ahí guardadito para que cuando nosotros mismos hagamos el trabajo de elevar la vibración, de realmente ver cómo impactamos nuestro campo energético con energías de alta vibración como esta que estamos revisando de la valentía. Cuando hacemos ese trabajo, aunque nuestra mente no recuerde cuáles son esos anhelos de su alma, nuestro ser superior los tiene bien claro, así que no lo olviden. República Dominicana es una tierra con una energía tan fuerte, tan poderosa. Ahí he tenido la oportunidad de visitar Santo Domingo y también Punta Cana. En este portal pasado, el 7/7, estuve ahí visitando Punta Cana. En Canadá, cuando fui a visitar las cataratas del Niágara, fui con mi familia, fui con mis papás, con mi hermano y con mis hijos. Y fue una impresión, esa frecuencia que el agua cayendo tiene. Wow, realmente es algo que quedó anclado en mi ser y que sé que va a estar ahí presente por muchos años. También el universo me ha permitido visitar otros continentes. Siempre ha sido ese camino guiada por mi crecimiento espiritual. Cuando me inscribí para ir con la principal mentora que yo tengo en la vida, esa mujer que si no hubiera tomado la decisión de trabajar y demostrar su conocimiento, yo no sería lo que soy ahora. Se llama María José Flaqué. Y es gracias a ese ejemplo y al de muchas más mentoras que tengo que me he decidido a entregar esta información. Porque si ellas estaban ahí, el aprendizaje, la información que ellas compartieron fue lo que a mí me ayudó y me motivó y me dio caminos en mi despertar espiritual. Yo quiero ser eso también, ese faro y esa luz que pueda guiar a muchas personas en su propio despertar. Cuando fui a un retiro que María José hizo en Bali, en Indonesia, yo decidí hacer todo un sendero de camino para ir conociendo diferentes países que me iban llamando. Visité Francia porque la Torre Eiffel tenía un significado para mí que implicaba sanar memorias de dolor. Después fui a Alemania con una amiga que conocí en Mazunte cuando estuve haciendo un mes entero de entrenamiento en yoga y en meditación. Estuve en Colonia y esa tierra, esa energía me recordó que fue parte de mi vida, como que en algunas vidas anteriores yo estuve ahí, porque tuve como flashazos de repente de imágenes, de conocimientos, de ideas que no se pueden explicar más que como parte de vidas anteriores, de momentos que esta alma haya vivido en otras oportunidades. Y llegué a un lugar que había sido mi sueño durante años. Fui a los Países Bajos, a Ámsterdam. Yo tengo una afición por la pintura. Yo amo la pintura de Van Gogh. Y aunque ahí estaba el museo de él, yo había hecho una promesa de no entrar a ese museo más que acompañada de alguien, de un alguien que ya no está en mi vida, pero aún así respeté esa promesa y me voy a dar la oportunidad de regresar en otro momento para conocer ese museo. También conocí Londres como escalas hacia mis destinos, hacia mi viaje hacia Bali. También pasé por Qatar y llegué finalmente a Indonesia, a Bali. Ahí tuve una experiencia transformadora con mi mentora, con María José Flaqué. Una inmersión profunda en esa espiritualidad práctica, en esa frecuencia sagrada que ella nos enseña. Después, en ese mismo año, había otro retiro con María José también en Egipto, y ahí fui al Cairo y a Aswan, al templo de Isis. Pero Egipto me recordó memorias de mucho dolor. Desde que yo iba en el avión fue
demasiado intenso para mi cuerpo todo lo que estaba recibiendo. Y realmente todo lo vivido ahí fue bien poderoso, pero aquí se trata solo de contarles todos esos viajes que yo he hecho por mi crecimiento espiritual. El último retiro al que fui es en Grecia, en Atenas y en Carpatos. Cuando yo fui a Atenas, a esas ruinas, pues pude sentir el dolor. Yo no me sabía la historia, pero yo sabía que no quería regresar ahí, porque había habido muchas pérdidas de vidas humanas. En fin, cada viaje, cada lugar al que he ido, cada momento en particular de mi vida en la que he podido estar en esos lugares con frecuencias tan diferentes, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a activar mi campo con nuevos códigos. Estos no fueron viajes turísticos, fueron peregrinaciones espirituales. Cada destino fue una cita divina con una parte de mi alma que necesitaba despertar. La expansión externa era el reflejo de la expansión interna que estaba viviendo. Cuando mis viajes se transformaron no solamente en actos de amor familiar, sino en llamados de mi espíritu y de mi alma, mi vida entera se expandió sin límites. Yo tengo esta idea en mi mente bien anclada. Cuando dejé de necesitar el permiso para explorar el mundo, dejé de necesitar el permiso para explorar mi propio potencial. Cuando dejé de creer que las personas de mi edad ya no hacen esas cosas, dejé de creer que hay límites para lo que se puede hacer. Hoy viajo por el mundo por trabajo, por placer, pero sobre todo por misión. Cada lugar, cada océano, cada mar me enseña algo diferente sobre la abundancia y la prosperidad. He recorrido varios mares, desde el pasado 11-11, que fue la pieza del rompecabezas que les comentaba, donde me convertí en esa persona capaz de escuchar esos secretos que el mar entrega, ese oro líquido relacionado con dinero. ¿Y por qué con el dinero? Porque ha sido uno de los grandes maestros de mi vida y porque es algo que toda la colectividad necesita sanar. En todos esos mares que he estado en los diferentes portales he recibido también diferentes enseñanzas. El Pacífico mexicano me ha enseñado tanto sobre la gran cantidad de posibilidades que existen. El Caribe me enseñó sobre la fluidez y la alegría. El Atlántico sobre la profundidad y la sabiduría ancestral. El Mediterráneo me mostró cómo la historia y el futuro pueden coexistir. Cuando estuve en Ámsterdam había canales y todo para mí cuando hay agua es aprendizaje. Ellos me enseñaron sobre una manera consciente de ir navegando tu vida. Hoy soy la mujer que siempre estuve destinada a ser. Valiente, expansiva, sobre todo sin límites que yo solita me estaba imponiendo. Soy una persona que ya no necesita que otros le den el permiso, porque encontré el permiso más importante de todos, el permiso de mi propia alma. En cada lugar al que voy, abro mis canales y me dispongo a recibir la magia que ese lugar tiene para mí. Ahora entiendo que no se trataba de que era muy responsable como para aventurarme. Lo que realmente pasaba es que había confundido responsabilidad con limitación. Había confundido madurez con prisión. Porque, querida alma, ser responsable no significa vivir una vida pequeña. Significa ser responsable de honrar el alma gigante que vive dentro de ti y de recibir lo que el universo quiere entregarte a través de cada experiencia.
Ahora voy a compartirte cuáles son los códigos que he identificado y que he activado al recordar mi valentía natural. El código 1. Tu valentía no se desarrolla, se recuerda. Ya naciste con todo el valor que necesitas. Solo has permitido que algo, no sé qué, lo esté durmiendo y lo esté apagando. Código 2. Los adultos que trascienden sus propios miedos para permitir el crecimiento de los niños son regalos divinos. Siempre hay personas dispuestas a empujarnos hacia nuestro potencial. Padres que permiten experiencias, tíos que inscriben a cursos que cambian nuestro futuro, personas que invierten en nosotros antes de que nosotros mismos creamos en nuestro valor. Código 3. Puedes disfrutar profundamente una experiencia y al mismo tiempo estar desconectado de tu esencia. Los viajes familiares llenos de amor son hermosos, pero los viajes espirituales en soledad despiertan partes de ti que solo pueden activarse en esa conexión íntima contigo mismo. Código 4. Los momentos arriesgados de nuestra infancia pueden ser las semillas de nuestro futuro profesional y personal. Ese curso de computación no solo me dio valentía, me dio mi carrera. Los retos que otros nos permiten tomar cuando somos jóvenes se convierten en la base de quienes llegamos a ser. Código 5. Cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres, automáticamente das permiso a otros para hacer lo mismo. ¿Y cuál es el código más importante que me queda después de esta experiencia de transformación que te acabo de compartir? Tu alma no vino aquí para vivir una vida pequeña por ser responsable. Vino aquí para expandirse infinitamente por ser auténtica. Y ahora quiero invitarte a algo práctico y poderoso. Si es que tú quieres hacerlo, te invito a que los siguientes días hagas algo que te va a ayudar a despertar esa intención de conectarte con este tipo de experiencias de viajes. ¿Qué es lo que podrías hacer? Podrías investigar ese lugar al que siempre has querido ir o visitar. Dedícale unos 15 minutitos navegando, viendo fotos, leyendo sobre ese sitio. Si tienes esa intención y ese lugar te está llamando, créeme, hay regalos hermosos de conexión ahí. Si tú conoces a alguien que haya realizado algún viaje solo, pregúntale cómo se sintió. Puede ser un amigo, un familiar o incluso puedes ver si alguien en redes sociales está compartiendo alguna experiencia. Si ya tienes claro o tienes una idea de qué lugar te gustaría visitar, haz un cálculo, haz una investigación y revisa cuánto costaría realmente tu viaje soñado. ¿Cuánto sería de vuelos? ¿Cuánto sería de hospedaje? ¿Cuánto sería de comida? Tal vez descubras que es más accesible de lo que tú pensabas. Ahora, cuando estés haciendo toda esta investigación, van a venir creencias a tu mente. Identifícalas. ¿Qué es lo que te dice tu mente cuando estás buscando ese viaje? A lo mejor te dice, ay, ¿qué estás haciendo? Eso es demasiado, ¿para qué te metes en esas cosas? No importa, lo que te diga, identifícalo y escríbelo. Eso es oro molido para ti. Otra cosa que puedes hacer es compartir este sueño de viaje con alguien de confianza. Verás cómo se siente diferente cuando lo expresas, porque tu voz tiene poder. Recuerda, es una de las frecuencias que el universo recibe y le estás dando órdenes a la energía cuando tú expresas tus palabras. Ahora, si eres más valiente y más arriesgado, da un paso pequeño, pero concreto hacia ese sueño. Puedes empezar a abrir una cuenta de ahorros si ahorita no tienes. Puedes, si tu sueño es fuera del país, buscar un pasaporte, empezar a hacer trámites. Puedes empezar seleccionando fechas. Puedes estar dando pasitos que le estés diciendo al universo, aquí voy, ayúdame porque esto realmente lo quiero. Y lo que
yo te sugeriría, a lo que te invitaría a que hagas de verdad, es que tú te comprometas contigo mismo a una aventura en los próximos 6 meses. No tiene que ser el gran viaje, puede ser algo pequeño pero significativo. Puede ser ir a Chapultepec, si es que vives en la Ciudad de México, puede ser ir a un parque, pero con una intención de crecimiento. Todo esto que te acabo de comentar no son solo ejercicios mentales, es que empieces a despertar progresivamente esa parte tuya que ha estado esperando ese permiso para soñar en grande. Porque tu aventurero interior no está perdido, solo está esperando que dejes de apagarlo con experiencias ajenas y lo liberes con algo bien importante, tu amor propio, el amor hacia ti mismo, hacia ese ser que merece todas estas experiencias en la vida. En mi caso, lo que voy a hacer es planear un viaje para visitar el 5º continente que me hace falta. Todavía no sé bien a dónde voy a ir ni cuándo lo voy a hacer, pero lo tengo presente en esto que voy a empezar a anclar todavía con más fuerza. Estoy segura que los siguientes años de mi vida van a ser de viajes visitando océanos, porque tengo ese llamado y ese propósito del alma de entregar esos códigos del dinero o de oro líquido, que es como yo le llamo. Entonces eso me va a empujar y me va a hacer que tenga esa planeación. Voy a checar en mí qué es lo que ha estado ahí dándome como limitación y voy a programar un viaje que me ayude a expanderlo, que me ayude a transmutarlo. Ahora, ya para cerrar este capítulo, quisiera que integraras, que anclaras en ti lo siguiente. La valentía nunca se pierde. La valentía es esa energía poderosa que siempre está presente. Puede ser que tú la hayas apagado por múltiples razones y está bien. Todo es perfecto. No importa la edad que tengas, nunca serás demasiado grande para aventurarte, para ser valiente. Eres perfectamente maduro ahora para hacer esos viajes de manera consciente. Y si por el contrario crees que eres demasiado joven, tampoco es real. Tu edad es perfecta, tu situación es perfecta. Lo único que necesitas es no estarte poniendo a ti mismo limitaciones. Sea cual sea el momento en el que te encuentres en tu vida, si has estado viviendo según los deberes, si has estado posponiendo tus aventuras hasta después, si has estado experimentando el tener que pedir permiso para ser quien realmente eres, hoy es el día de recordar. Hoy es el día de honrar tu alma valiente y aventurera que siempre has sido y que solo necesita tu permiso para despertar. El mundo está esperándote. El mundo te necesita. Hay lugares que solo pueden ser explorados por ti con tu energía particular. Hay códigos que solo pueden ser recibidos a través de ti. Pero primero, te invito a que dejes de llamar irresponsabilidad a lo que en realidad es el camino hacia tu libertad. Mi regalo para ti esta semana es simplemente esto, que reconozcas cuál es la aventura que has estado posponiendo y que te des cuenta que eso no es un lujo, es una necesidad de tu alma y que en la medida en la que tú te atrevas a realizar esas acciones que te van a llevar a tu siguiente nivel de expansión, todo va a cambiar para ti. Tu valentía es sagrada, tu aventura es necesaria, tu expansión es tu derecho divino. Deja de apagar tu grandeza y empieza a liberar esa esencia aventurera que siempre has sido. El permiso que has estado esperando te lo das solamente tú.